originaron las religiones. Hay un dicho en México que dice, de política y de religión no hablemos porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y creo que este es uno de los pocos dichos mexicanos con mucha realidad y verdad, porque de religión y de política la gente es muy difícil que se ponga de acuerdo. Y es difícil que se ponga de acuerdo porque no saben lo que es la religión. O comienzan a hablar y comienzan a mencionar diferentes religiones, y uno defiende uno, otro defiende a la otra, etcétera, etcétera. Y es importante que en esta mañana nosotros profundicemos y veamos en dónde y cuándo se originaron las religiones. Número 2, ¿por qué el ser humano ha sido incorregiblemente religioso? No existe una tribu, no existe una raza en toda la historia de la humanidad que no haya sido religiosa. En tercer lugar, ¿qué diferencia existe entre una persona religiosa y un cristiano? Y en último lugar vamos a contestar por qué ninguna religión puede salvar a nadie. Para que podamos contestar estas preguntas, necesitamos nosotros una base, necesitamos una fuente de información, y esto no lo podemos encontrar en libros de historia, porque la historia, decía el general MacArthur en la Segunda Guerra Mundial, la escriben los ganadores. Tú escribes y lees libros de Hitler y dicen una cosa, lees libros de Iturbide y dicen otra cosa, etcétera, etcétera. Pero para que nosotros podamos abordar este asunto de las religiones, necesitamos forzosamente consultar a la Biblia. Y la Biblia nos da claras respuestas, porque en la Biblia nosotros encontramos cada una de estas respuestas a estas interrogantes. Y vamos a tener en esta mañana, para contestar estas preguntas, que comenzar desde el libro del Génesis y ver desde el origen de la creación, desde que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, qué fue lo que sucedió y cómo nacieron las religiones. Nosotros vemos en el capítulo 3 del Génesis, versículos del 6 al 7, que cuando el hombre pecó, se separó de Dios espiritualmente. En otras palabras, vamos a comenzar desde la A, y quiero que todos, por favor, con mucha atención, sigan esta línea de pensamiento para que al final de esta conferencia tengas claro en tu vida y en tu mente la diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Dios creó al hombre un espíritu, le dio un alma y puso el alma y el espíritu dentro de un envase, dentro de una botella, dentro de un recipiente que se usa en el griego como la palabra soma, que es el cuerpo. Al poner Dios dentro del hombre su espíritu y su alma, vamos a permitir que por favor ya no sienten a nadie, es demasiado tarde para sentarse ahorita. Cuando Dios pone el espíritu y el alma dentro de una persona, en ese momento el hombre, mediante su espíritu, tiene contacto con Dios, porque Dios es espíritu. Cuando el hombre peca, quiero que vean esto, el hombre muere espiritualmente hacia Dios. El hombre se separa espiritualmente hacia Dios. Y desde ese momento hasta nuestros días, todos nosotros nacimos muertos espiritualmente, separados de Dios espiritualmente, pero con un alma y con un cuerpo. Dice la Biblia que Eva, en el versículo 6, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Aquí nosotros vemos en el versículo 7 que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, fíjense lo primero que hicieron Adán y Eva: cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para tapar su desnudez.
En el momento en que el hombre peca y se separa de Dios, el hombre cobra conciencia de su pecado, de su vergüenza delante de un Dios santo. Y es impresionante ver el relato de la Biblia, que lo primero que el ser humano quiere hacer es taparse él mismo, su desnudez delante de Dios. Pero nosotros observamos en el versículo 21 que inmediatamente después de este suceso, Dios establece de una vez y para siempre que el hombre no va a tapar su desnudez por él mismo, que tú no puedes cubrir tu vergüenza con un manto de religión externo, que tú no puedes tomar la decisión de cómo puedes acercarte a Dios. Dios entonces, en el versículo 21, dice la Biblia, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió él. En otras palabras, este es el primer mensaje del Evangelio en la Biblia. Es el primer versículo donde Dios nos da la clase de vestidura que necesitamos. Número 1, la salvación viene de Dios. Número 2, Dios es el que tiene que taparnos. Él es el que tiene que cubrirnos. Y número 3, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esta verdad corre por toda la Biblia y encontramos, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, que la Biblia dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Esto fue escrito hace 4,000 años, señores doctores y médicos, cuando ni siquiera se había descubierto la circulación de la sangre. La Biblia ya decía, porque la vida de la carne está en la sangre. Y dice la Biblia, y yo os la he dado para hacer expiación, para cubrir sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Encontramos también en Hebreos 9:22 en el Nuevo Testamento, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Esa lección de que Dios era el que nos tenía que cubrir y que forzosamente tenía que haber derramamiento de sangre, Adán y Eva se la enseñaron a sus hijos Caín y Abel. Y nosotros vemos en el capítulo 4 del Génesis que en el versículo 3 al 5, después de que pasó esto con Adán y Eva, dice la Biblia que aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. En esta escritura nosotros vemos que Adán y Eva se acercan a Dios, uno por medio de una ofrenda de lo más gordo de sus ovejas, y el otro le trae el fruto de la tierra. ¡Qué curioso! Los dos se acercan a Dios, los dos quieren agradar a Dios, y los dos buscan traerle algo a Dios. Pero la Biblia nos dice que Dios le dice a uno, no quiero lo que me traes, y al otro le dice, me agrada lo que me has traído. ¿Qué cosa pasó en Caín? Que Dios rechazó su ofrenda. ¿Qué acaso no querían los dos agradar a Dios? ¿Qué acaso Caín no quería acercarse a Dios? Claro que sí, pero ¿qué cosa fue lo que sucedió? El problema fue que Abel se acercó a Dios en los términos que Dios había establecido, y Caín se acercó en sus propios términos. Él puso la regla para acercarse a Dios, y él creyó en su corazón perverso y engañoso que Dios de todas maneras lo había de aceptar. Entonces nosotros encontramos aquí que Caín se acerca a Dios en sus propios términos, y aquí nacen todas las religiones. Caín es el padre de todas las religiones. ¿Qué cosa es una religión? Es
el intento, escríbanlo por favor, es el intento del ser humano de tratar de agradar a Dios mediante sus buenas obras y sus sacrificios. Mediante sus buenas obras y sus sacrificios. El ser humano, por no conocer la revelación divina de la Biblia, el ser humano, por ignorar quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere de mí Dios, el ser humano trae dentro de su alma, en lo profundo de su corazón, el deseo de agradar lo que no conoce y de tratar de poder aplacar su conciencia un poquito, cumpliendo cada domingo con su religión. Pero sin embargo, nosotros encontramos que el ser humano, por no conocer la Biblia, quiere agradarse a Dios a través de ritos, ceremonias, liturgias, y no mediante los términos que Dios ha establecido. Cuando el hombre pecó, repetimos, se separa de Dios, y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, a pesar de que nosotros vivimos y hemos nacido separados de Dios espiritualmente, la Biblia también nos enseña en Eclesiastés 3:11 que el hombre trae la eternidad en su corazón. En otras palabras, hemos nacido todos, damas y caballeros, con un vacío muy grande dentro de nuestro corazón. Y por esta razón, aunque nosotros tratemos de llenar el vacío con dinero, con placer, con sexo, con poder, con fama, con popularidad y con todas las cosas que el mundo nos da, seguimos estando vacíos. Algo nos falta en la vida, y ya llegaste a presidente de la República, y ya llegaste a gobernador, y ya tienes la compañía que anhelaste, y ya te graduaste, y ya recibiste honores, y sigues vacío dentro de tu alma. Esto fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando Jesucristo vine al mundo, damas y caballeros, ¿a qué creen que vino? Jesucristo no solamente vino a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados con su sangre, sino que también nos vino a revelar la forma que deberíamos adorar a Dios. Jesucristo nos vino a decir y le dijo a la mujer samaritana, entiende, no es ni en Samaria, ni en Jerusalén, no es en la iglesia católica, ni en la protestante, ni con los mormones, ni con los testigos de Jehová, no es en los templos, ni en las denominaciones donde se adora a Dios. Mi Padre es Espíritu. Y mi Padre está aquí en el desayuno, está en Cuautitlán Izcalli, está en el Estado de México, está abajo del Huizáchel, está en Sanborns, en Beach, en cualquier parte donde tú estés, tú puedes adorar a Dios. Nos han enseñado que al entrar a un edificio, ahí está Dios. ¿Ustedes creen que Dios puede ser limitado a un lugar y ser confinado a una estructura? ¿Qué cosa es la idolatría? La idolatría es levantar a San Martín de Porres o a San Juan Crisóstomo o a una estatua y creer que al acercarnos a esa estatua, ahí está Dios. ¿Cómo puede Dios morar dentro de una estatua, por favor? Esto es una blasfemia a su nombre. Dios es espíritu y los que le adoran tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. El famoso psicólogo vienés Sigmund Freud dijo lo siguiente en su análisis de la conducta religiosa del ser humano. El ser humano es un ser incorregiblemente religioso. Y Sigmund Freud atribuyó la religión del hombre a los temores desconocidos que el hombre tenía dentro de él. Este famoso psicólogo tenía razón en cuanto a la religiosidad del ser humano. Nadie puede estar en desacuerdo que el ser humano es incorregiblemente religioso. Si el ser humano no conoce al Dios verdadero, se hace una estatua.
y se levanta un dinosaurio o un ave o el cielo o Marte o Venus, los griegos tenían miles de dioses. Los romanos llegaron a adorar y a deificar al ser humano, a los césares como Dios. Porque el ser humano no es Dios. Y esto nos lo da la conciencia como testimonio. Tú no eres Dios ni yo soy Dios. No somos autónomos. Tú no te creaste ni tienes control sobre tu vida ni sobre tu muerte. No tienes control sobre tu nacimiento ni tampoco sobre las circunstancias de la vida. Y el ser humano se encuentra con que es un ser creado y tiene forzosamente que adorar, servir o algo, porque en la conciencia traemos dentro de nosotros que existe algo fuera de nosotros, y ese algo es el Dios que Cristo nos vino a revelar. Freud se equivocó, porque el ser humano no es religioso porque tenga temor a lo desconocido. El ser humano es religioso porque lleva en su alma la eternidad. Todos los egipcios, cuando enterraban a sus muertos, los babilonios, los sumerios, les ponían comida a los muertos, los enterraban con su espada. Todas las tribus hindúes, los lamas y las tribus más antiguas de la humanidad, en cualquier parte donde ustedes vayan, algo les decía a su conciencia que existía un más allá, que con la vida no acaba todo, que la vida es solamente una peregrinación, es un paso temporal por este mundo hacia el más allá. El hombre es religioso porque Dios puso dentro de ti y dentro de mí el concepto de la eternidad. Fuimos creados eternos y hemos sido diseñados para vivir hacia la eternidad. Y como solo la eternidad y lo que está más allá de este mundo material nos puede llenar, por eso tu alma está tan vacía y tan triste. Jamás podrás llenar tu vida con ninguna cosa que produzca este mundo. Solo Cristo puede apagar tu sed espiritual. Por no conocer a este Dios, el ser humano se ha hecho ídolos. Dice el Salmo 115, versículo del 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué ataque tan drástico y tan radical de la Biblia en contra de la idolatría? Cuando tú tienes un ídolo, un representante de un santo o cualquier cosa que represente a la deidad, dice la Biblia, número 1, ¿quién hizo ese muñeco? Un señor que trabaja el barro, que trabaja la plata, que trabaja el oro. Fíjense ustedes, ¿es posible que nosotros podamos construir una representación de Dios? Fíjense ustedes, un artesano, un carpintero, un escultor hace algo y después los pintan y los venden, los traemos a la casa y nos hincamos dentro de ellos, enfrente de ellos. Por favor, eso es absurdo. Esto es ilógico, es irracional, pero así de pagano es el ser humano. Ah, pero el Señor tiene doctorado en filosofía y letras. El Señor es psicólogo. El Señor quién sabe qué tantos títulos tiene. Y científicamente y académicamente es una personalidad, pero espiritualmente está ciego ante las cosas de Dios. Enseguida nosotros vemos que el ser humano debe diferenciar entre un religioso y un cristiano. Alguien puede preguntar en esta mañana, ¿qué acaso un cristiano no es una persona religiosa? ¿Qué el cristianismo no puede considerarse una religión? Yo recuerdo cuando por primera vez un pariente mío se acercó y me habló de Cristo y de Dios. Y miren ustedes lo que son las cosas, ¿verdad? Nuestra ignorancia. Cuando yo oí hablar de Cristo y de Dios, a los 26 años de edad, inmediatamente asocié la palabra Dios y Cristo, ¿con qué creen ustedes? Con religión. Cuando voy a las universidades a dar conferencias, lo primero que los maestros me dicen, señora Dulcin, no hable usted de religión.
Está prohibido aquí hablar de religión. Y les digo, ustedes permiten hablar de Che Guevara, permiten hablar de Adolfo Hitler, de Carlomagno, de Napoleón, y no me dejan hablar de Cristo. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Cristo? ¿Saben por qué? Porque no saben quién fue Jesucristo, y cuando hablamos de Jesucristo inmediatamente decimos, está hablando de religión. Y si habláramos de religión, ¿qué? Qué increíble que se pueda enseñar el marxismo y que el aborto y debatir el Estado y la Iglesia, etcétera, etcétera, pero en casi ninguna universidad del país me permiten hablar con las evidencias que la Biblia presenta. ¿Por qué? Porque el hombre tiene miedo de la verdad. Esa es la razón. Le sacan. Vamos a definir en primer lugar la palabra religión. La palabra religión tiene dos raíces latinas. La primera es re, la segunda es ligos. La palabra o el prefijo re en el latín significa volver a. Y la palabra ligos significa unir algo que está separado. Entonces la palabra religos, religión significa volver a unir. ¿Quién es una persona religiosa? Es una persona que está tratando ¿de qué? De volver a qué? A unirse con Dios. Está tratando de hacer la paz con Dios. Está tratando de ser aceptado por Dios, desde luego, mediante el sistema de su religión. Si tú eres budista, pues te paras delante de un señor gordito y lo adoras. Si tú eres maometano, delante del que te enseñaron. Si eres católico, delante de los ritos que te enseñaron. Si eres protestante, y cada religión trata de acercar al hombre a Dios. El cristiano no es una persona religiosa, porque el cristiano ya ha sido unido al cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos, escuchen esta palabra, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando el cristiano viene a la cruz del Calvario y ve a ese Jesús colgado extendiendo sus manos, y cuando la Biblia nos dice, el que crea en Él tiene vida eterna, en ese momento tú me recibes en tu vida como tu Salvador, a pesar de que seas católico, protestante, y comienzas de ahí en adelante una nueva vida. Y en ese momento la Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y la sangre de Cristo nos reconcilia con su Padre. Cuando su Padre vio a su Hijo crucificado, su justicia fue satisfecha. Cuando su Hijo pagó en mi lugar, Dios está satisfecho, y ahora Dios nos ofrece la justicia de su Hijo, la santidad de su Hijo y la santificación de su Hijo, sin que nosotros merezcamos el perdón de pecados. Todo esto, dice la Biblia, es por la gracia de Dios. La gracia es algo que nadie puede merecerse. Si alguien pudiera merecer la gracia, no sería entonces gracia, sería deuda de Dios hacia nosotros. Hace poco en Cuernavaca, un señor se acerca y me dice, Armando, quiero que me expliques algo. ¿Por qué Dios puede perdonar a un hombre como el ladrón junto a la cruz, borracho, parrandero, jugador, violador y asesino? ¿Y por qué tantas personas, y me dice, como yo, que somos buenas, que amamos a nuestra esposa, etcétera, etcétera? ¿Por qué a lo mejor podemos condenarnos? Y Dios salva al que toda su vida fue malo y al último se va al cielo. Dice, ¿qué chiste tiene? Y le contesté y le dije, es que la Biblia dice, sois salvos por la fe. Y le dije, Dios escoge libremente, en su gracia soberana, salvar a las personas. Y si Dios se fijara, a ver, voy a salvar a Juanito porque se porta bien y trata bien a su esposa, pero ese merece el infierno, ya no sería gracia, sería deuda. Y ustedes tienen que comprender qué cosa significa la palabra gracia y la palabra griega charis, que significa favor no merecido. Es un regalo de Dios. Dios nos regala a su Hijo y nosotros nada más tenemos que extender la mano y recibirlo en nuestro corazón. Pero el hombre no quiere nada gratis. El hombre quiere trabajar por su salvación y se quiere ir de peregrinación de aquí a la villa y de ida y vuelta para ser aceptado por Dios. Pero también con la pacha de tequila aquí atrás en la bolsa.
Vamos a ver, en primer lugar, a las personas religiosas. ¿Quién es un religioso? Bueno, en tiempos de Cristo existía un grupo de personas muy religiosas. Diezmaban, peregrinaban, hacían sacrificios y todo lo que un religioso hace. Se llamaban los fariseos. A este grupo de personas, escúchenme muy bien, a este grupo de personas son a las que Cristo atacó. Cristo cuando vino no tuvo problemas con los comunistas o con los maometanos o con nadie. A la secta que atacó Jesucristo fueron a los que se decían tener una relación con Dios por medio de su religión. Y dice Cristo en el capítulo 23 de Mateo las características de un religioso. Si el saco te queda, te lo puedes poner. En primer lugar, Jesucristo definió a los religiosos como hipócritas. Y en el versículo 27 y 28 de Mateo 23, les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de toda inmundicia, de hipocresía y de iniquidad. El religioso es la persona que cumple con su religión enfrente a su familia, comulga y se persina, pero tiene un amante. Roba en su trabajo, evade impuestos, ha mandado matar a 15 de cuántas personas, pero eso sí, es bautizado, comulgado y remojado. Hipócritas, les dijo Jesucristo, que tienen una doble vida, y por afuera cumplen y dan dinero y quieren comprar a Dios, pero Dios ve el corazón. Dios ve aquí adentro la pureza y la santidad, y solo aquí adentro podemos delante de Dios agradarle. Y Jesús usó a los sepulcros. Tú vas a los cementerios y por afuera están pintados, preciosos, blancos, y destápalo. Y nada más hay hediondez, muerte, olor nauseabundo. En segundo lugar, los religiosos, en el versículo 13, Jesucristo dijo que una persona religiosa no conoce su religión. Son fanáticos, ciegos, y no dejan que los demás conozcan el verdadero Dios. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Si tú quieres saber cuando una persona es religiosa, acércate y pregúntale: ¿conoces tu religión? Es increíble, pero una de cada 1000 personas a la que tú le preguntes qué cosa es la misa, te va a contestar. Pregúntale a un protestante en qué se basa la justificación por la fe, y uno entre 500 te va a contestar. Pregúntale a un testigo de Jehová, ustedes enseñan, porque ellos enseñan, los testigos de Jehová, que son los que no abran la bandera y que no la respetan, etcétera, etcétera. Pregúntales, ¿por qué dicen ustedes que nada más 144,000 se van a salvar cuando hay 6 millones de testigos de Jehová en el mundo? Entonces tú vienes a decirme que yo sea testigo de Jehová cuando ni tú mismo sabes que vas camino al cielo. Viene un mormón y me dice que, oye, pero es que tú puedes ser mormón y irte al cielo. Y les digo, ¿qué no saben ustedes que los mormones enseñan que vamos a ser dioses? No, ¿dónde dice eso? ¿No lo sabe? Lee Doctrinas y Convenios de José Smith y lee lo que dice la Biblia del mormón y deifica al ser humano. Y así son los religiosos, pertenecen a un sistema sin conocer la piedra angular de su sistema. Eso es fanatismo, eso es ceguera espiritual, pero ahí van como borregos detrás. En tercer lugar, Cristo dijo en el versículo 23 que los religiosos dan dinero, limosnas, y hacen supuestas caridades para limpiar su conciencia, pero su vida carece de justicia, de misericordia y de fe. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
El religioso es aquel que va a su servicio y a su iglesia y su religión y por fuera como un sepulcro blanqueado y en su compañía está explotando a sus propios trabajadores. No les paga tiempo extra, los hace trabajar el domingo. A la sirvienta, ni siquiera acaba de tener un niño tu sirvienta, no eres para llevarla tú en tu coche, en tu limusino, en tu cougar, al hospital. Ay, no, pero ¿cómo si es una india? ¿Cómo me voy a meter yo con ella? Pero qué religiosa es la señora. Trae tantas joyas que parece árbol de Navidad. Y su esposa arrastrándola y con la canasta y toda. Y la señora Richelieu enfrente de la gente religiosa. Y eso sí, su virgencita, que no se la toquen. Comienza con tu sirvienta. Comienza con tus obreros. Comienza con los pobres, con los marginados. ¿De qué sirve la religión cuando no hay justicia y misericordia en su corazón? Comienza con tus propios hijos. En cuarto lugar, Cristo dijo que los religiosos siempre le agregan a la Biblia las tradiciones de los hombres. Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 7 y del 9 al 13. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Quieren ustedes saber quién es un cristiano? Un cristiano tiene este libro nada más como la única regla de fe y de conducta. Todas las sectas y todas las religiones, sin ninguna excepción, mezclan la Biblia con las enseñanzas humanas. Tenemos, por ejemplo, los mormones, la Biblia más el libro de Mormón. Los testigos de Jehová, la Biblia más la revista del Atalaya. El catolicismo, la Biblia más las tradiciones de los hombres. Y así vemos a todos los maometanos y a los musulmanes, que es la Biblia más algo. Los rosacruces usan la Biblia. Los masones usan la Biblia, pero nunca usan la Biblia sola. Siempre la mezclan con obras de hombres. El religioso es el que mezcla la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres. Y les voy a decir cuál es el problema. Cuando un hombre me dice, haz esto, y la Biblia me dice, no es cierto, yo enfrento una encrucijada. ¿Quién tiene la razón? ¿El hombre o Dios? Ese es tu problema cuando hay tradiciones que no tienen su origen en la Biblia, porque todas las tradiciones, Cristo lo dijo, Marcos 7, invalidan la palabra de Dios. Cuando Jesucristo llegó al mundo, los fariseos guardaban la Biblia, pero tenían tradiciones que habían inventado. ¿Saben cuáles era una de ellas? Era de que antes de comer, si eras espiritual, te lavabas las manos. Imagínate nada más, si eras espiritual, te lavabas las manos. Y ven que los discípulos, ¿verdad?, le entran a las carnitas de los tacos de trompa. Señor, le dicen los fariseos, pero ¿cómo es posible que tus discípulos no se laven las manos? Y Cristo se voltea y les dice, hipócritas, lávense ustedes el corazón y no se fijen en lo externo. No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al ser humano. Cuando Jesucristo llegó, habían agregado más de 600 tradiciones a la palabra de Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo y vino Pentecostés 50 días después de su crucifixión, nosotros encontramos que durante 400 años no había ni construcciones, ni catedrales, ni edificios. Todos los cristianos se juntaban en las casas, con gozo y sencillez de corazón, partían el pan y tenían comunión unos con otros. El último emperador Constantino, que se convirtió, absorbió el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y desde Constantino hasta nuestros días la Biblia se cerró. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia se cerró por más de 15 siglos. Y el primer hombre que abrió la Biblia en el mundo, en la religión, fue el Papa Juan XXIII. Y en el Segundo Concilio Vaticano, en 1961, Juan XXIII abre la Biblia y de repente comienza a decir, pero qué barbaridad y qué barbaridad. Y cuántas cosas, dice Juan XXIII, existen que no están en la Biblia. Y lo primero que Juan XXIII hizo, ex cátedra, fue mandar quitar las imágenes de las iglesias.
Si ustedes no sabían, es un decreto romano que no haya imágenes ya en las iglesias, pero no traes un pueblito y se las quites porque te linchan. No se puede. Y otra cosa que Juan 23 quitó en el Segundo Concilio Vaticano fue la confesión de pecados. Y ahora un católico puede tomar la hostia sin confesarse. Un papa dijo, te tienes que confesar, y otro papa dice, no te tienes que confesar. ¿Quién de los dos habló por Dios? Gracias a Dios que ahora el Papa Juan 23 sabe la Biblia, y ahora hay cientos de católicos leyendo y estudiando la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Porque van a comenzar a ver por primera vez y a distinguir entre los religiosos y los cristianos. Y si tú vas a la iglesia católica o a la iglesia protestante, la Biblia tiene la suficiente luz para hacerte nacer de nuevo, para darte la vida eterna y para mostrarte que es Jesucristo la luz, el camino y la verdad. Y en último lugar, los religiosos adoran a un Dios que no conocen. Cristo le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En Hechos capítulo 17, versículo 22 al 23, el apóstol Pablo llega ¿a dónde creen? A Grecia, a la cuna innata de los intelectuales. Y al entrar Pablo al Areópago, encuentra por todos lados, ¿qué creen? Santuarios que los filósofos griegos habían hecho a sus dioses. Y Pablo les dice estas palabras. Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, les dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar que decía, al Dios desconocido, al que ustedes adoran, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. ¿Quién es un cristiano? El cristiano es un portavoz, es una luz, es un testigo, es la sal de la tierra, y nuestra misión es abrir los ojos a la gente y decirles, así dice el Señor. Arrepiéntanse, vuélvanse de los ídolos al Dios vivo, aprendan en la Biblia a adorar al Dios vivo y verdadero, y comprendan que Dios demanda de ustedes una adoración en espíritu y en verdad. Y si tú eres cristiano y no tienes esta misión, y no cumples con esta misión en las cárceles, en los asilos, en los hospitales, en los parques, con tu familia, entonces, dice la Biblia, eres como una lámpara que se mete debajo de una mesa y no da la luz, porque tú mismo no tienes ni propias convicciones de que Jesucristo es el Señor. Y en último lugar, quiero mostrarles a ustedes que el cristiano es diferente del religioso, porque el cristianismo no es un sistema de ritos, liturgias, incienso, ceremonias y sacramentos. El cristianismo no es una religión. Escuchen, es una relación. Es una relación viva, dinámica, real y verdadera con el Hijo de Dios. El cristiano no es la persona que asiste a ritos, ceremonias y que cree que por esas ceremonias va a entrar al cielo. El cristiano es la persona que ha nacido de nuevo. Que Dios desde lo alto le ha enviado su Espíritu Santo a morar dentro de él. Y que el Espíritu Santo al entrar a mi vida, Él me comienza a enseñar la Biblia. Si tú dices ahorita no entiendo la Biblia y cómo es posible que haya contradicciones, es porque no tienes al autor de la Biblia en tu corazón. Cristo dijo, cuando el Espíritu venga, el Consolador, Él los guiará a toda la verdad. Y si tú no tienes al Espíritu Santo para que te enseñe la Biblia, aunque tengas al mejor maestro de la Biblia, jamás la podrás aprender. Tienes que nacer de nuevo. El cristiano es una persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Yo me recuerdo cuando, antes que fuera cristiano, que me gustaba el alcohol, me gustaba el cigarro, me gustaba el sexo fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Y llegaba mi padre y me decía, hermano, pero mírate cómo estás, eres una piltrafa, vas a destruir tu vida, hasta pastillas tranquilizantes tomaba. Y yo le contestaba a mi padre y le decía, ¿y qué quieres que haga? Voy y comulgo, peregrino, y hago y no puedo, no tengo paz en mi vida. ¿Por qué? Porque no había sido convertido, regenerado
Había heredado la religión de mis padres, pero yo iba camino al infierno con todo y mi religión. El cristiano, en tercer lugar, es una persona que ha sido lavada, santificada y justificada en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. ¿Qué cosa más dichosa en esta mañana saber que mis pecados han sido perdonados? Que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No importa, dice la Biblia, lo que hayas hecho en tu pasado. A lo mejor has matado, a lo mejor eres una lesbiana, o eres un homosexual, o eres un borracho. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Dios en esta mañana puede transformar tu vida y te puede dar esa paz de conciencia que jamás has alcanzado por medio de una religión. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en último lugar, el cristiano es una persona que ama a Dios sobre todas las cosas. Ama la lectura de la Biblia, ama tener una vida de oración. El cristiano se levanta en la mañana y su alma tiene sed del Dios vivo. Su alma, como decía Agustín el Santo de Hipona, no tiene paz hasta que no está en contacto con Dios. El cristiano no se persina y Jesucito mío me dice compañía en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El cristiano tiene una vida profunda de oración. El cristiano se hinca y establece contacto con Dios. El cristiano sabe que platicó con Dios hoy en la mañana. El cristiano sabe que Dios existe porque el Espíritu le da testimonio que Cristo resucitó. El cristiano no es alguien que reza como carretilla oraciones de memoria. El cristiano platica y tiene a Cristo como su mejor amigo. ¿Qué cosa eres tú en esta mañana? ¿Un religioso o un cristiano? Y en último lugar, ¿por qué las religiones no pueden salvar? Ahorita hay una frase que todo el mundo dice: todas las religiones llevan a Dios. ¿No es cierto? Dice la Biblia, mentira. Todas las religiones llevan al infierno. La diferencia entre las religiones y el cristianismo es que la Biblia enseña que la salvación es por la gracia, las religiones por las buenas obras. Pórtate bien, ahí llévala, no hagas tantas malas obras y te vas al cielo. Quiero hacerles dos preguntas a todos los religiosos. Y si ustedes me contestan estas dos preguntas, podrás saber la diferencia entre una religión y ser cristiano e hijo de Dios. La primera pregunta es la siguiente: si todas las religiones salvan, ¿por qué Dios entonces tuvo que encarnarse, sufrir y morir crucificado como un vulgar criminal? ¿Qué necesidad hay que Jesucristo sufriera los chicotazos en su espalda? ¿Qué necesidad había que le clavaran espinas en la cabeza, que le perforaran sus manos y sus pies, que le arrastraran todos los tejidos subcutáneos y que sus tejidos quedaran expuestos a la intemperie y que fuera una masa sanguinolenta en la cruz con las orejas destrozadas, la nariz destrozada y sangrando y gritara: Padre, perdónalos? ¿Por qué entonces Dios no dijo otra cosa? ¿Ustedes creen que si las religiones salvaran, Cristo tenía que morir en la cruz? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Porque sin la muerte de Cristo no puedes entrar al cielo. No puedes. Es bajo su sangre y su sacrificio que Dios nos regala la salvación. Y la segunda pregunta es: ¿qué acaso no hubiera sido mejor que Dios nos hubiera dicho: pórtense bien, cumplan con su religión lo mejor que puedan y nos vemos después en el cielo? Millones de personas y muchos de ustedes hubieran querido que esto fuera así, ¿verdad? Pero Dios dispuso otro camino, y el camino para la salvación es la fe en la sangre derramada en el Calvario y en la resurrección de su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Si tú no estás bajo la sangre de Cristo en esta mañana, aunque estés bajo el manto de tu religión, aunque comulgues, peregrines y te echen los santos óleos antes de morir, vas camino al infierno. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. En esta mañana, ¿qué cosa tienes? ¿Una religión o una relación personal, viva y dinámica con el Hijo de Jesucristo? Esto va a determinar toda tu eternidad. Despidámonos con una palabra de oración. Ahí sentado desde tu lugar, con tus ojos inclinados,
quiero decirte que no es una coincidencia que hayas venido a este desayuno conferencia. Dios en su infinita misericordia para contigo y tu familia te ha traído para que tus oídos oigan palabras de gracia y de vida eterna. Dios en esta mañana te dice, arrepiéntete. No confíes en algo externo. No confíes en que solo un rito o una ceremonia te puede llevar a la presencia de mi Padre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. En esta mañana ven a una cruz. No te invito a que vengas a ninguna religión, te invito a que vengas al Monte Calvario, a abrazar la cruz donde Jesucristo, el Salvador del mundo, el que Dios envió, en el cual Dios se encarnó y en el cual Dios nos salvó, en esta noche, en esta mañana te dice, yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera de ustedes que crea en mí ha pasado de muerte a vida. Tu conciencia te da testimonio en esta mañana que no tienes paz, que eres un hipócrita. Y Dios quiere salvarte en esta mañana para que tú comiences una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, para tener esta relación con Jesucristo? Para comenzar a vivir una vida transformada profundamente. La Biblia nos da 3 condiciones para la vida cristiana y la primera es, arrepiéntete de tus pecados. Arrepentirse significa, Señor, he pecado contra ti. Mi vida te ha ofendido. Soy un religioso, soy una religiosa, pero dentro de mi corazón traigo odio, amargura contra mi padre, contra mi hermana, contra mi esposo, pero al mismo tiempo me llamo religioso. Perdona esta hipocresía, Padre Santo, y te pido que me laves con tu sangre. En segundo lugar, tienes que creer que fuera de Cristo no hay salvación. La Biblia dice, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice, y no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Antes le rezabas a hombres, a santos, a imágenes, ahora rézale al Padre mediante su Hijo, porque es el Hijo el que nos acercó al Padre, es el Hijo el que pagó por nosotros, es el Hijo el que te puede llevar a su Padre en este momento. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón y dile estas palabras en lo profundo de tu alma. Mi Señor y mi Dios, perdona mis pecados, mi ignorancia, mi paganismo. Creo en tu Hijo Jesucristo como el único que puede traer la paz a mi vida. Señor Jesús, creo en tu muerte en mi lugar. Creo que tú pagaste lo que yo nunca hubiera podido pagar portándome bien. Pero ahora con tu muerte, tú me salvas y me das una justicia que no me puedo merecer. Gracias por este regalo. Gracias por tu sangre. Gracias por tu resurrección. Porque en este momento te invito a mi vida como Señor y mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.